Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. El gran conflicto es ¿a quién adorarás? ¿A quién adorarás? ¿No tiene vuelta de hoja? Hoy en la actualidad, queridos hermanos, se está dando mucho las adoraciones a la Santa Muerte. Ay, Y mucha gente la relaciona con Dios. Y mucha gente dice que es de parte de Dios. Algunos se atreven a decir que aún la Santa Muerte aparece en el libro de Apocalipsis cuando Dios habla acerca de los 4 caballos y que en uno viene montado por la muerte. Dicen, ya ve, ahí aparece. pero por la muerte es una condición. La muerte Dios está ilustrando de esa forma otras cosas, no precisamente está hablando de la muerte. Ahora, lo que quiero llegar es, finalmente, ¿a quién adoraremos en el gran conflicto? ¿A quién vamos a adorar? Porque el gran conflicto es ¿entre qué? Entre el bien Entre el bien y el mal. Si ustedes notamos, a través de las películas famosas en el mundo, siempre se está hablando de una guerra ¿entre qué? el bien y el mal. Entre el bien y entre el mal. Hay hombres malos y hay hombres Bueno, buenos. Siempre es la temática entre el bien y el mal. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas en Dios esta guerra? y Satanás. ¿Quiénes son los que están envueltos en esta guerra? Queridos hermanos, no son los presidentes, ni los cárteles, ni la corrupción. Es el diablo el causante de todo el mal. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos, no tienen la culpa los presidentes. Los presidentes simplemente están siendo usados por el enemigo. ¿Para qué? Para lastimar, para herir, para destruir. México está conmocionado ahorita por lo que acaba de pasar con una niña de 8 años. 7 u 8 años. Se la llevaron de la escuela. La desaparecieron y la encontraron. Solamente encontraron el puro hueco. Le arrancaron, hicieron barbaridades con ella. No quiero ser muy específico. Le quitaron todos sus órganos. Todos sus órganos. La dejaron vacía por dentro. La pregunta es ¿quién? Culpan al presidente. Dicen, el presidente necesitamos seguridad. Pero el hombre no quiere aceptar que el problema no es los presidentes, ni los cárteles que tienen mucho que ver, ni la corrupción. Es el diablo el causante de todo ¿qué? Mal. De todo el mal. Ahora estamos involucrados ¿quién? Dios, el soberano, Satanás, el enemigo, y la humanidad ¿qué? Entera. Queramos o no queramos, estamos envueltos en esta guerra cósmica. La gran diferencia es que los que conocemos a través de la Biblia sabemos de dónde viene todo esto. Pero mientras no conocen bien de dónde viene, entonces se culpa al presidente, se culpa a los malos que tienen mucho que ver, pero no son ellos los causantes directos. El diablo es el que está trabajando ¿para qué? Para hacer que las personas rechacen ¿a quién? A Dios. A Dios. Por mucho hasta culpan a Dios. Sí. ¿Dónde está Dios? Dice la gente. ¿Dónde está Dios? Ahora, dentro del conflicto, ¿cuáles son las controversias o los temas o los puntos de controversia que se están llevando a cabo? 1, la adoración. 2, la obediencia. Estos dos son los puntos cruciales en el gran conflicto entre el bien y el mal. La adoración y la obediencia. Son importantes. Debemos de notar esto. La adoración y la obediencia son los puntos en controversia que se están llevando a cabo independientemente de lo que esté pasando. Todo está, queridos hermanos, en cuanto a la adoración y la obediencia. ¿A quién adoramos y a quién obedecemos? Ahora, la rebelión comenzó, como lo decíamos hace unos miércoles atrás, la rebelión comenzó en un ángel, ¿dónde? En el cielo, de acuerdo a Isaías 14, versículos 12 al 14.
¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? Al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré ¿qué? Mi trono, y en el monte del testimonio. ¿Se acuerdan qué significa el monte del testimonio? ¿Hacia dónde está apuntando Isaías cuando dice, en el monte del testimonio me sentaré? Cuando Dios fue legislador y dio la ley de los mandamientos. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube, ¿y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. Ahora, en una sola palabra tenemos que describir este pasaje. ¿Qué era lo que estaba buscando el diablo? Adoración. Simplemente adoración. Adoración. Quiere decir que la cosa que el diablo está haciendo no es cualquier cosa. Él está buscando adoración. Por eso dice, subiré en las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Estaba buscando adoración. Ahora, de estas dos, la adoración y la desobediencia, queridos hermanos, la encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué era lo que buscaba en estas dos cosas? La desobediencia. Dios le había dicho a Adán y Eva, del árbol del bien y del mal no coman, pero de todos los árboles. La serpiente se encuentra con Eva y le dice, no vas a morir. Si no sabe Dios que el día que vas a comer vas a pasar a otro nivel, dice, y seréis como ¿qué? Dios. Como Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pretender ser Dios? ¿Cómo? No digan que no, lo hemos pretendido muchas veces. En lugar de dejar que el hombre y nosotros tomamos la batuta para hacerlo a nuestro Tomamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Conclusiones. Dios me dice, eres pecador. ¿Y qué dice el hombre? Ah, no, yo soy bueno. ¿Estás perdido? No, yo como quiera me voy a salvar. Sacamos nuestras propias conclusiones lejos de ¿quién? De Dios. De Dios. Por eso dice, seréis como Dios. Entonces, el diablo quiere llevar a la misma posición al hombre de sentirse que él tiene mejor visión que Dios, que él tiene mejor entendimiento que Dios. Por eso muchas personas dicen, no, yo no necesito la Biblia para leer. Yo tengo mis propias conclusiones. Está pretendiendo que eres ¿qué? Sí, Dios. En una ocasión, su servidor, estábamos en una campaña allá por arriba de Nueva York y me invitó a comer un hermano. Comimos, platicamos y me dice, pastor, pásenle a la sala, ahorita llego ahí con usted. Pasamos el hermano que cantaba en la campaña y su servidor y nos sentamos y el hombre viene con unos libros así. Y me dice, a ver, ¿ustedes por qué dicen esto en la Biblia? Si estos libros de estos catedráticos dice todo muy diferente a lo que dice Dios. Así. Libros grandes, hermanos, eran de medicina. De todo lo que el cuerpo. Y me dice, a ver, explíqueme cómo. ¿Por qué ustedes dicen que la Biblia y por qué este hombre que es médico, una eminencia, sabe mucho, dice todo lo contrario a lo que dice la Biblia? Me quedé callado, pidiéndole a Dios que Dios me ayudara. Le digo, hermano, respecto a esos hombres, esas eminencias, porque para escribir un libro así, yo escribiendo un sermón 30 minutos a la semana me quiebro la cabeza. Imagínense un libro así grueso, lo escribió un solo hombre, le digo, lo admiro. Digo, pero tiene un problema. Dice, ¿cuál? Le digo, hasta ahorita, yo no he conocido a nadie más sabio que Dios. Y por muy sabio que parezca ese hombre, no está por encima de ¿quién?
De Dios. de Dios. Ahora entendemos qué es lo que quiere el diablo, que seamos como que. Ese ser como Dios significa, puede ser independiente de Él. Puede ser autónomo de Dios. Puedes sacar tu propia conclusión, tu propia visión, tus propios criterios, tus propias leyes. Tú puedes inventar tu propia religión. Ya ven, le inventaron a Maradona una religión y ahora es un Dios en Argentina. Porque cada quien saca ¿qué? Lo que quiere. Ahora el diablo los está llevando ¿hacia dónde? Hacia la desobediencia. Ahora, al trabajar de esta forma, usa dos cosas: la mentira y el engaño. Cuando nosotros lo vemos de esas así, de esta manera, para nosotros significa lo mismo. Pero no es lo mismo. Son muy diferentes la mentira Y el engaño. y el engaño. A ver, ¿cuál es la mentira? ¿Qué es la mentira? Que llegue media hora más temprano. ¿Cómo? Y no es cierto. La mentira es decir algo que no es verdad. Pero el engaño, ¿qué es el engaño? Es transversar, meter un poco de verdad y un poquito de mentira. El engaño es aparentar que está bien cuando verdaderamente no es. No es. Esa es la mentira y ese es el engaño. Entonces el diablo usa la mentira. Dice cosas que no son. Y cuando va a engañar, hace las cosas que aparezcan Como verdad. como verdad, como de Dios, pero son engaño. Por eso nosotros necesitamos estar claros en lo que Dios pide a través de la Escritura. Ahora, miren cómo lo describe la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44 y 45 dice, hablando del diablo, estas son palabras de Cristo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que Mentiroso. mentiroso y padre de mentira. Y Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, no le creemos. Ahora, miren cómo lo describe la palabra de Dios al diablo. Primero nos dice que es un homicida desde el principio. ¿Por qué es homicida desde el principio? ¿A quién mató? Siempre la intención de él fue destruir A a Jesús. Jesús. Por eso en la cruz del Calvario él pensó que él había tenido éxito. Pensó que había logrado su acometido. No. Y no ha permanecido, dice la verdad. Nunca se mantuvo. Después de su caída, no se mantuvo en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Y dice, cuando habla la mentira, dice que está sacando, como decimos en México, de su propia cosecha. Sus propias palabras, no las que Dios dice, sino las que Él dice. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahora, ¿por qué es homicida? Porque quería destruir a Cristo. ¿Por qué no se mantuvo en la verdad? Porque su caída original, queridos hermanos, lo alejó de la verdad, porque no quiso permanecer en la verdad. Por eso Satanás odia ¿qué? La verdad. La verdad. La odia, y cuando habla, dicen otras versiones, habla de su naturaleza, lo que sale de él, no lo que Dios dice. Eso es hablar de nuestra naturaleza. Por eso cuando nosotros, queridos hermanos, conocemos esto, nos damos cuenta de la manera en que el enemigo quiere que engañarnos. Ahora, para que las personas no crean en Dios, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que hizo al principio cuando Engañar. engañó a los ángeles? Miente del carácter de Dios, de cómo es. Distorsionó el carácter de Dios, difamó el carácter de Dios. Toda la maldad que estamos viendo actualmente y todo lo que está pasando alrededor, ¿a quién se lo están diciendo? A Dios. La gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no intervino? Están culpando a Dios de toda la maldad que está pasando en estos momentos. Y eso es lo que el diablo quiere hacer.
Porque sabe muy bien que cuando las personas sufren, pasan por situaciones difíciles, al primero que culpan es a quién, a Dios. No todos, pero la mayoría lo hacen. Y de esa manera entonces rechazan a Dios. Porque aparentemente Dios no intervino en los momentos más difíciles. Ahora, volvemos otra vez. En la tentación, cuando Cristo Jesús fue llevado al desierto, ahí encontramos otra vez las dos cosas que el diablo está buscando en el ser humano. En Mateo 4, versículos 3 y 9 dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? Un pan. En pan. ¿Qué era lo que el diablo le estaba diciendo? Le estaba dando Ordenando. ¿qué? Una orden. Muy suave, muy escondida. Ese sí eres hijo de Dios. Viene con duda. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora les pregunto, ¿Jesús no tenía el poder de hacerlo? Claro que Sí. sí. Y lo pudo haber hecho, pero ese era haber caído La tentación. No, en la trampa de él. la tentación. En una ocasión un brujo, yo les platiqué en una ocasión, ese brujo siempre donde quiera me veía, me gritaba: yo tengo poder y el poder está conmigo, y vente acá, mira acá, si vas a tener riqueza, vas a tener fama, vas a tener poder. Ahí donde estás no hay nada, vente de este lado, acá tú y yo podemos hacer muchas cosas, porque acá donde yo estoy sí hay poder. Y donde quiera me veía, me dejaba tarjetas en los limpiabrisas y me decía: llámame cuando tomes la decisión de venir conmigo. Finalmente ese brujo se bautizó y se hizo adventista del séptimo día. Amén, amén. Pero esa es la manera en que el diablo se acerca para que haga lo que él quiere. Y entonces, ¿cómo contestó Jesús? ¿Cómo fue la segunda tentación que el diablo hizo? Y le dijo: todo esto Te daré. con una condición: Ay, si postrado si me adorarás. postrado me adorarás. ¿Se imaginan para venir y tentar al Creador, al Dios de los cielos, y decirle: te doy todo eso, cuando todo era de Jesús? Con una condición: si postrado me adoras. ¿Qué estaba buscando? Que lo obedecieras. ¿Y qué más? Que lo adoraran. Que lo adoraran. Eso es lo que ha buscado, lo buscó con Jesús. ¿Ustedes creen que no lo está buscando con nosotros? Sí. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. ¿Escrito? Está. ¿Por qué escrito está? Porque es la manera más segura y correcta de mostrar lo que es verdadero y lo que es falso. Él estaba invitando a tomar una decisión sin la voluntad de Dios, que lo obedecieran a él. Y le dijo: todo esto te doy si postrado me adoras. ¿Sabes que muchos dentro de la iglesia están sucumbiendo a la segunda? Porque el diablo les ofrece el mundo. Muchos que crecieron conociendo a Jesús están abrazando el mundo. El diablo les dice: te doy todo esto con una sola condición: adórale. ¿Y por qué creen que muchos de los artistas en México van a Catemaco? Y ahí tienen ritos para ¿qué? Para adorar. Es un pueblo Puro brujo. 100% dedicado A la brujería. a la brujería. Y ahí van todos los artistas a hacer su pacto para que les vaya bien. No solamente los artistas, llegan políticos, llegan personas famosas de la televisión, radio, mucha gente va a ir a buscar fama, a lo que el diablo les ofrece, con una condición de ¿qué? Que lo adoren. Que lo adoren. ¿Qué es lo que hace? La estrategia que usa, ¿cuál? Engaña y miente. No quiere que su identidad fuera ¿qué? Descubierta. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que cuando lo descubren, se apartan de él. Usó un disfraz, el método de ¿qué? De la personificación, usó a la serpiente. Con Cristo se presentó como un ángel bueno. ¿Cómo se nos presenta a nosotros? De muchas formas.
de muchas maneras. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El modo como actuó en el pasado es el mismo hoy. ¿A través de qué? Del engaño. Hace que las cosas aparezcan buenas, pero Él es el que las está manipulando. Esto es fuerte porque esto es una verdad. La adoración al diablo puede ser consciente o inconsciente. La primera es ¿cuál? Es aquella que con pleno conocimiento adoran abiertamente ¿a quién? A Satanás. Lo están haciendo con plena conciencia. La segunda, inconsciente, es aquella que se disfraza ¿de qué? De religión. De religión, adorando a otros dioses o ídolos, aún personajes bíblicos, creyendo que está aprobado por Dios mismo. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Porque la lucha va a ser a quién adoramos y a quién obedecemos. Ese es el punto principal. Ese es el punto controversial, queridos hermanos, que el diablo está trayendo a la guerra, a la guerra cósmica, a quién adoramos o a quién obedecemos. Por ejemplo, la Biblia nos da un pasaje en el Salmo 106, versículos 37 y 38. Ellos pensaban que dedicaban sus hijos a sus dioses, pero Dios les dice no. Miren lo que dice. Sacrificaron sus hijos y sus hijas ¿a quiénes? A los demonios. A los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio ¿a quiénes? A los ídolos. A los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre. Ahora déjenme explicar esto. Ellos pensaban que estaban dedicando sus hijos ¿a quiénes? En Jeremías 8 dice que ofrecieron sus hijos en sacrificio en el lugar de Tofel, dice Dios. Los ofrecieron en sacrificio, dice, cosa que yo no les mandé ni vino a mi mente, dice Dios. Pero ellos tenían sus ídolos, sus dioses, y decíamos, bueno, yo dedico mi hijo a tal Dios. Y Dios le dice, no se lo estabas dedicando a tu Dios. Verdaderamente lo que estabas haciendo era que estabas dedicando tus hijos y tus hijas ¿a quiénes? A los demonios. A los demonios. ¿Cuándo la gente le dedica a sus hijos a los demonios? ¿Qué fecha? Halloween. Halloween. Ellos creen que es una fiesta sana, que es una tradición, que es algo cultural, que es algo que no daña, es divertirse, es llevar a nuestros hijos un ratito, y Dios dice, no, tú crees que estás haciendo algo a los ídolos, no, verdaderamente dice, estás sacrificando a tus hijos a los demonios. Sabes, querido hermano y hermano, en el ministerio me ha tocado ver muchos jóvenes endemoniados. Cuando he tenido que hablar con los padres de estos jóvenes que están endemoniados, la mayoría de ellos tienen un perfil. Ellos mismos llevaron a sus hijos con los brujos, con el espiritismo, con todas esas cosas aparentemente para curar a sus hijos, pero no se daban cuenta que lo estaban dedicando ¿a quiénes? Los demonios. A los demonios. Cuando el demonio toma posesión del hijo, es entonces cuando dicen, ayúdenme. Esa es la realidad. Por eso Dios dice, cuando tú pensabas que lo que estabas haciendo era dedicando a tus dioses, que era algo bueno, dice Dios, no, lo estabas dedicando a los demonios. Tristemente. Nos avisaron de un caso muy fuerte. Tratamos nosotros de atender a esa familia, no pudimos porque solamente querían que sanáramos a las hijas, pero la madre de ella no quería cambiar porque ella adoraba la Santa Muerte. No podemos hacer eso. Y ahora la muchachita tristemente creo está otra vez internada porque salió de donde estaba y ahí donde la llevaron mató un perro a cuchilladas.
estaban dedicando sus hijos A los demonios. a los demonios. Ahora estamos entendiendo por qué Dios nos está advirtiendo de la adoración al diablo. Aquí viene la pregunta entonces. ¿Qué es adoración, pastor? ¿Qué es adorar? Miren lo que dice. Según versículos diferentes de la palabra de Dios, no los puse, pero traje el significado. Adorar es inclinación, servicio, culto, postrarse, honor, devoción, reverencia, actitud de humildad, servir, rendir, obediencia, adoración. Esos son los términos bíblicos que encontramos en la palabra de Dios acerca de adoración. Estos son los términos. Ahora, la verdadera adoración se da, queridos hermanos, cuando hay una entrega que Total. completa a Dios, una entrega absoluta a Él. Déjenme decirles de qué manera. Muchos creen en Dios, pero no todos que Obedece. lo adoran. Lo adoran. Es una gran diferencia. Por eso cuando hablamos de oración, el significado viene en todos estos de los pasajes diferentes que vienen en la Biblia. Ahora seguimos adelante. ¿Por qué es importante entender esto? Porque para entender lo que es adoración a Dios, entonces vamos a entender lo que el diablo está buscando cuando quiere que lo adoremos. En Mateo 22:37, ¿se acuerdan? Jesús dijo: ama al Señor tu Dios ¿con qué? Todo tu corazón. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda ¿qué? Tu mente. Tu mente. Dice, este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. ¿Y saben qué significa este pasaje? Cuando el novio, que ahora es el esposo, decía: ay, no sabes cuánto te adoro. ¿Qué les estaba diciendo verdaderamente? Adoro a esta mujer porque, ay, es una linda mujer. ¿Qué les estaba diciendo? Que la amaba. Que la amaba, pero usando otra expresión. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el ser y con todo el alma, que le estamos diciendo: te adoro. Amén. Te adoro, Señor. Te adoro porque eres el Dios Todopoderoso. Por eso no escatimo en adorarte ¿con qué? Con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda mi alma, porque este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Esto es creer y adorar a Dios. Significa entonces esto. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Hablando Pablo a los romanos, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, o en otras versiones, el culto racional, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En adoración espiritual o culto racional. Déjenme explicarles. La palabra culto racional, en algunas versiones, en la del 60, Reina Valera del 60, en el idioma original la palabra es latreuén, que significa servir en general a la persona dedicada toda su vida. Dedicar su vida al servicio ¿de quién? De Dios. De Dios. Quiere decir que el verdadero culto a Dios es ¿qué? Ofrecer nuestro cuerpo. Es ofrecer nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con él, todos los días, en otra palabra, me doy completo a Dios. Eso es lo que significa, queridos hermanos, el culto racional. Eso es lo que significa adorar. Por eso, el verdadero culto o adoración a Dios es ofrecer nuestra vida entera y ¿qué? Cotidiana. Cotidiana. No es nada más de venir el sábado y adorarlo y decir: Señor, ahí estuve el sábado de 9:30 a 12 y a las 12 yo, Señor, tú sabes que yo salgo a las 12 y me voy. No, esa no es adoración, queridos hermanos. Está incompleta, porque la adoración a Dios
Comenzamos el sábado aquí y nos ayuda a seguirlo adorando durante toda ¿qué? Todo el día. Toda la semana. Esa es adoración, esa es la entrega completa. Adoro a Dios en la iglesia, pero también adoro a Dios ¿qué? Diariamente. Diariamente. Cotidianamente. Diariamente. Porque esa es una entrega completa. Si te conformas nada más con el sábado, ten cuidado. Estamos mal. Ten cuidado. Porque es una entrega Totalmente. completa. Ahora entendemos por qué el diablo quiere que le den culto o adoración. ¿Qué es lo que está buscando? Una entrega total. ¿Qué es lo que él está buscando? Adoración. Él está buscando que se le adore porque esto significa una entrega A él. a Él. Un sacrificio u ofrenda de mi vida para Él. Y una obediencia que a su voluntad. Por eso Él dice, adórenme. Porque Él sabe que cuando lo comiencen a adorar, se van a entregar completamente a Él. Eso es lo que Él está buscando. Por eso entendemos que adorar a Dios es entregarnos a Él completamente. Y el diablo dice, no, yo también quiero Adoración completa. que me adoren a mí para que se entreguen completamente a mí. Por eso en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque ha entregado su vida completamente al diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo, librarnos de esa adoración falsa que el diablo ha traído para llevarnos ¿a qué? A la adoración verdadera. ¿Qué es la adoración verdadera? Ya entendimos, es una entrega completa a Dios. Una entrega diaria a Dios. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús hablando con la samaritana dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu Y en verdad. y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Esa es la adoración que Dios nos está pidiendo. Porque cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es directamente con Él. Porque Él es el único que debe de recibir toda ¿qué? Gloria. Toda adoración, toda gloria. Por eso, queridas hermanos y hermanas, Cristo Jesús viene pronto. Amén. El gran tema de controversia es ¿a quién adoramos? ¿A quién vamos a adorar? ¿Y a quién vamos a obedecer? Cristo Jesús dijo que Dios está buscando los verdaderos adoradores, que adoren en espíritu Y en verdad. y que adoren en verdad. ¿Cuántos se quieren apuntar? Amén. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero adorarte en Amén. espíritu y en verdad? Porque vale la pena adorar a Jesús. Vale la pena decirle, Señor, como dice Efesios 5:2, Él se entregó en sacrificio completo a Dios y lo hizo por nosotros. ¿Ustedes creen que damos mucho cuando entregamos nuestra vida a Cristo? No, no es ni el 5 ni el 1% de lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos pagarle. Pero sí puedo decirle, Señor, te quiero adorar en espíritu Y en verdad. de verdad. Y quiero que mis hijos te conozcan. Quiero que mis hijos también te adoren. Porque recuerda, Dios está buscando adoradores. Y si estás aquí, si estás acompañándonos, es porque tú eres uno de ellos, porque Dios te está llamando. ¿Cuánto queremos decirle, Señor? Me presento como sacrificio vivo a ti. Amén. Me entrego a ti completamente.
¿Qué les parece si nos ponemos de pie? A los que están acompañándonos, los invitamos para que ahí tomes tu decisión y le digas: Señor Jesús, te quiero adorar en espíritu y en verdad. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos estás guiando a toda verdad. Te pido por cada uno, Señor, de los que están aquí. Bendícelos con tu santa y bendita presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiándolos a toda verdad. Siga guiándolos a Jesús y siga glorificando a Cristo, Señor, en el corazón. Te pido por los que nos han acompañado y aquellos, Señor, que estarán viendo el audio, el video más tarde. Te pido también, Señor, que hoy ellos hayan sentido la voz del Espíritu Santo, su influencia, su poder, y que puedan aceptarte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos y protégenos, y gracias nuevamente por el privilegio que nos das de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quédate con nosotros. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.